mesa que hoy nos convoca se llama Terapias Artísticas, su rol y su difusión. Es una mesa que pienso que va a tener una gran creatividad porque los disertantes son muy especiales. Los disertantes son la licenciada María Verónica Balesta, licenciada María Eugenia Caglio, licenciada Karina Daniela Ferrari, licenciada Noemí Spinelli y el comentarista licenciado Gabriel Adamo. Yo les voy a leer a modo de introducción algo que me pareció interesante cuando pensábamos en preparar esta mesa. Y fue un artículo del Clarín en donde, en el motivo de la visita a la Argentina de la esposa del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, estuvo en la Fundación INECO y ella charló con especialistas y escuchó experiencias con los pacientes. Y el título de la nota era, en ese momento, que fue la visita en el mes de agosto, el 16 de agosto fue esta nota, Arte y Terapia, la obsesión sanadora de la segunda dama de Estados Unidos. Entonces ella, desde que en enero se convirtió en la segunda dama de los Estados Unidos, Karen Pence, eligió un mensaje para difundir por el mundo los beneficios de la arte terapia en la salud de niños y adultos vulnerables y enfermos. Y lo mismo hizo aquí. A su paso por Buenos Aires, acompañó a su marido, el vicepresidente, Mike Pence. Antes de ser una figura pública, Karen Pence fue maestra y profesora de arte. Ejerció 20 años y aún así dice que recién supo de que se trataba de una disciplina en el 2006, cuando presentó en Washington un programa sobre la terapia para niños con cáncer, llamado Tracy's Kids, del que empezó a formar parte. Después colaboró para acercar la arte terapia al Riley Hospital Children de Indianápolis. Viajó, escuchó especialistas, visitó escuelas y hospitales y asegura: los resultados son magníficos. Por eso buscan que su implementación sea masiva, aunque planteó que el financiamiento es el principal obstáculo en todos lados. El lugar elegido para la disertación, bueno, para comentar los temas, fue la Fundación INECO, el Instituto de Neurología Cognitiva. Y lo primero que hizo la segunda dama en la sede fue ver las pinturas de sus pacientes, de un paciente que sufrió una ACV en el 2005 y que desde ese entonces el arte terapia forma parte de su tratamiento. Luego charló con especialistas, escuchó y preguntó detalles sobre sus experiencias, pidió papel virome y tomó sus propias notas. En esta mesa, que estaban sentados, Adriana Farías, de la Universidad Nacional de las Artes, UNA, Alejandro Raicín, de la Primera Escuela Argentina de Arteterapia, Alicia Bolhat, de la Escuela Argentina de Arteterapia, Aurelia Chileni y Marcelo Prudente, de la Asociación Argentina de Arteterapia, Judith Mendelssohn, del Centro Arteterapeuta, Justina López Peña, de la Universidad de Nueva York, Luis Robert Formalano, del Centrart, y Clara Miraldi y Alicia Lichinsky, de la Fundación INECO. Los especialistas, psicólogos, psicopedagogos, psiquiatras, artistas, fueron contando sus trabajos con niños autistas o retrasos madurativos, adultos con problemas mentales o internados en psiquiatría.
veteranos de guerra. Algunos hablaron de danza, otros de música y también de pintura. Ustedes curan, les dijo ella, al despedirse, antes de partir. Habló con Clarín y le dijeron, ¿por qué eligió contar por el mundo los beneficios de la arte terapia? Considero que es una de las profesiones más mal entendidas. Cuando uno dice arte terapia, la gente piensa en artesanía, pero es una profesión de salud mental y todos los arteterapeutas tienen una maestría o un doctorado, tienen una base en psicología, entienden del cerebro y usan el arte como el medio de sanación. Así llaman la atención sobre esta profesión. Puede ayudar a la gente o entender mejor qué es lo que ellos hacen. ¿Tiene alguna relación especial con el arte? Tengo un título de arte y lo amo, en todos los aspectos. Pensar que algo que yo amo sirve para curar gente es fascinante. ¿Le parece que puede ayudar especialmente a los niños? La primera vez que yo vi el arte terapia fue con unos niños con cáncer. Y vi que los niños le preguntaban a sus padres cuándo podían volver al tratamiento. Entonces me di cuenta de que había algo especial en esta profesión y después lo vi en tratamientos a niños de otras enfermedades y en adultos. Bueno, es maravilloso que alguien de tanta notoriedad como estuvo en nuestro país se haya acordado de este tipo de trabajo. Bueno, no les digo nada más porque ahora viene Pablo, que no sé dónde se fue, que tiene que presentar a la gente que va a disertar. Bueno, el tema de hoy será entonces las terapias artísticas, su rol y su difusión, siempre orientado hacia lo que son los facilitadores o las barreras en cuanto a su relación con los medios de comunicación. Y englobamos como terapias artísticas diversas facetas, como puede ser la arte terapia, como puede ser la danza terapia, la musicoterapia, etc. Tenemos entonces representantes de varias facetas de esta multidisciplina, como ser la licenciada Mariela Ballesta, que es arteterapeuta del Hospital Pena, que trabaja tanto con pacientes neurológicos como pacientes también oncológicos, sobre todo dedicada más de lleno hacia la terapia en cuidados paliativos. Tenemos a la licenciada Noemí Spinelli, que es danza terapeuta y máster en tango, que realiza sesiones de tangoterapia en la Asociación de Exalumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires, en el barrio del Querandí, y también en el Hospital de Gastroenterología Carlos Bonorino Budaondo, trabajando con los trabajadores de la salud, los pacientes y sus familiares. Tenemos también al licenciado Gabriel Adamo, que es músico, compositor, director coral, coordina escuelas de música académica relacionadas con orquestas infantiles y juveniles, trabaja en el UNA, en la Facultad de Psicología, en las cátedras de musicoterapia como docente universitario. Y la licenciada Eugenia Callio, que es también licenciada en Artes y Danzas, terapeuta ocupacional, que trabaja en el Hospital Bonorino Budaondo de gastroenterología, en el área de cuidados paliativos y coordina el denominado Espacio Vital, que es todo un área dedicado a las disciplinas artísticas vinculadas a justamente a ser facilitadoras de esa comunión entre mente y cuerpo que permiten justamente las terapias artísticas en los pacientes a los cuales son aplicadas. Bueno, comenzamos entonces un breve comentario de la licenciada Casalastro sobre la licenciada Ferrari, que es del Hospital Álvarez, musicoterapeuta, egresada de la Facultad de Medicina, también el docente de El Salvador y docente titular de Cuba, y jefa del área de musicoterapia del Sanatorio San José, musicoterapeuta, y también tiene un máster en la Universidad de Barcelona. Si quiere agregar algo más. Sí, que ha presentado trabajos en Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Perú, Bolivia, Colombia, México, España, Portugal, Austria, Holanda y Noruega. Bueno,
Comenzamos con, por el orden en que están los power ahí expuestos, así en forma aleatoria, la licenciada Mariela Ballesta del Hospital Pena. Bueno, gracias por la invitación. Mi nombre es Mariela Ballesta, yo coordino... Vamos a abrir. Coordino el grupo de trabajo de arteterapia del hospital. Voy a tratar de ser breve, así dejamos espacio para el resto. Tengo cualquier cosa, unos folletitos o unas tarjetas donde cualquier duda nos pueden contactar. La idea es hablar de cómo empezamos, qué hacemos actualmente, cuáles son los programas que tenemos y un poquito cómo nosotros lo difundimos. Yo soy arteterapeuta integral, trabajamos con todos los lenguajes, con plástica, con exploración sonora, psicodrama, danza-movimiento-terapia. Yo soy especialista en danza-movimiento-terapia y psicodrama. Empezamos en el equipo de cuidados paliativos como una actividad y desde el 2014 se abre al resto de los pacientes del hospital y a la comunidad. Actualmente no estamos con el grupo general dentro del hospital, sino en un espacio del gobierno de la ciudad dentro del Parque Patricios, que eso nos permitió abrir mucho más la actividad y dependemos ahora de prevención y rehabilitación de cardiología, ya que mi título en realidad es ese y era más fácil abrirlo y encontrarle dentro de la estructura para darle una formalidad al grupo, que a partir de ahora es grupo de trabajo, va a ser el primer grupo de trabajo de arteterapia oficial del gobierno de la ciudad. Bueno, tenemos un taller grupal para adultos donde trabajamos todas estas disciplinas y desde hace unos meses incorporamos a los niños, esto es algo que recién está comenzando. Y el programa Cuidar al que Cuida, que está destinado a los compañeros. En realidad el programa es para todo el personal de la salud. Es una manera de cuidarnos desde el arte. Dentro del programa Cuidar al que Cuida hacemos muestras durante el año. Personal del hospital que es fotógrafo, que pinta, tiene su espacio para encontrarse desde otro lugar. Y también hacemos salidas a museos. La idea es que ellos no participen solos, lo que es el personal, sino unir al personal y al paciente y que desde este lugar también todos encontremos otra forma de relacionarnos. Una de las cosas que a nosotros más nos impactó durante las muestras y que en esta foto, que obviamente todas las fotos que están puestas fueron pedidas con permiso de los padres, si son chicos o de los adultos, refleja lo que pasa en las muestras dentro del hospital. Cuando llega la gente y se encuentra con un hospital todo colorido, con sus médicos sin chaqueta y con su nombre debajo de la foto, ¿no? Este nene nos siguió toda la mañana y dijo esta frase: cuando sea grande quiero ser un médico fotógrafo, porque Adrián Amer, que es el coordinador de la parte de Cuidar al que Cuida, es médico y fotógrafo y se pasó con él toda la mañana, así que nos pareció muy representativo de lo que pasa. Este es el lugar nuevo, el lugar en el que estamos con arteterapia integral, con el grupo de los adultos mayores. La verdad que es un lugar maravilloso porque tiene ventanales gigantes, no es el espacio que teníamos en el hospital, que era un espacio muy chiquitito, con techo de chapa, oscuro, un espacio que estaba al lado de mantenimiento, es el que nos dieron durante 10 años. Así que el pasar acá fue un cambio importantísimo. Bueno, trabajamos con exploración sonora, como bien dijo Pablo, la población nuestra es mitad oncológica y mitad neurológica, por lo cual trabajar el ritmo, el equilibrio, la escucha, la memoria emotiva, son muy importantes. Vemos siempre esto, ¿no? El gesto que se repite, por más que nosotros al ser grupal damos consignas y demás, siempre hay un momento donde la consigna
se transforma y el juego va más allá de todo y se rompe esta cosa de ya no crear nuevos amigos a determinada edad. Hay una cuestión grupal que cada día se hace más fuerte, más que hay pacientes que quizás hace 7, 8, 9 años que participan de las actividades y tienen ya sus amigos y sus afectos creados en este lugar y se apoyan, y es un momento en el que todo lo que están atravesando, si no se olvida, por lo menos tiene un recreo. Desde la plástica trabajamos individualmente y grupalmente también. Se trabaja, bueno, la creatividad, la empatía, la motilidad fina, que es muy importante para ellos, la sensación del bienestar, la escucha del otro, la emocionalidad. El trabajo grupal generalmente gusta mucho más que el trabajo individual, hace mucha referencia al deseo de trabajar en grupo. El movimiento nosotros lo trabajamos muchas veces con algunos objetos, porque está esta sensación de que el que se mueve es el objeto y no la persona. Entonces, bueno, cuando a veces son pacientes que ingresan nuevos, que les da un poco de vergüenza moverse y demás, el incluir algunas cosas ayuda. Bueno, acá puse desarrollo de las habilidades corporales, aceptar el límite, adecuar la espera, confianza, sostener y ser sostenido, el equilibrio, la empatía, la creatividad, el ponerse en lugar del otro. Todo lo que nosotros trabajamos desde el cuerpo y movemos, movilizamos el mundo interno. Entonces, este mover moviliza, provoca el disfrute y ayuda desde la emocionalidad a resolver muchas cosas que a veces puestas en palabras son más complejas. No necesariamente solo es el bailar, a veces es el incluir al otro en una caminata o el descubrir la piel del otro, el disfrutar, el reconocer el cuerpo desde el placer y no solo acordarnos que tenemos una muñeca cuando esa muñeca duele, ¿no? Improvisación, bueno, nosotros trabajamos con personajes que ellos generalmente van eligiendo por afinidad, porque van leyendo, les vamos alcanzando nosotros material y cuando ellos empatizan con alguno de estos personajes, lo van preparando durante el año y a fin de año, por una cuestión que con Mariela, mi compañera que es la que justamente está ahí, es la psicóloga del equipo, fuimos viendo que salía bastante en los pacientes neurológicos y en las mujeres que quizás perdieron su mama, las que tienen alguna secuela en el rostro, que el tema del mostrarse era algo muy repetitivo en las sesiones. Y con esto de encontrar un personaje, de disfrazarse y entregamos a fin de año como un regalo a la familia y a los compañeros del hospital un calendario que hacen ellos con todos los personajes que van gestando durante el año. Ese es el único momento en el que nadie dice nada de la cara, de cómo le quedó, de si la ropa le marca o no le marca. Es algo que esperan y que, por ejemplo, el año pasado se dio que no llegábamos con el tiempo y no habíamos preparado nada nosotras y ellos nos pidieron por favor y a último momento organizamos el calendario. Todo es a pulmón, obviamente, porque no recibimos colaboración de ningún lado, pero bueno, para ellos es súper importante. Ahí hay otra imagen del momento del calendario. Las fotos se sacan en mi casa porque no tenemos un espacio adecuado. Y la otra imagen es más casera, digamos. Nosotros tenemos algunas telas, algunos sombreros, y una manera de integrar a veces los lenguajes es esa. Esa era la representación de la canción de Manuelita, donde ellos usaron algunos instrumentos, movimientos, la improvisación, un poquito de cada cosa. Biblioterapia, que suena como trabajamos la creatividad, la memoria, la lectura, la representación de todo esto en el mundo interno, ¿no? Esta, por ejemplo, era una actividad muy sencilla, donde ellos, desde una imagen recortada en una revista, cada uno armaba una historia y después con la historia de todos tuvieron que, eso ahí no se nota, había una hoja larga en la pared, armar una historia colectiva. Bueno, acá un poquito un ejemplo de una de las frases de esto que hablábamos, de que lo colectivo es
en general lo que más los motiva. No tires nunca esa pintura, estamos todos unidos, me encanta. Y acá se nota claramente que ellos entienden que en arteterapia no estamos buscando un fin estético en nada, sino lo que nos importa es el proceso que vivencia la persona. Y bueno, y esa tela encanta, aunque no tenga estéticamente algo que impacte, sino la emoción que a ellos les produce esto, y que ya se logró que exceda la barrera del taller porque ellos se juntan, hacen actividades afuera, muchos despertaron deseos de ir a centros culturales y hacer cosas que ni se imaginaban, algunos ni siquiera escribían cuando llegaron y encontraron la manera de integrarse igual. Bueno, un poquito de qué forma difundimos, me pedía Pablo. Bueno, salidas a la comunidad, esa imagen que se ve ahí es una representación que hicimos en el Templete, que es el lugar en el que estamos ahora actualmente, donde generalmente nos convocan para distintas actividades. Fue una representación de movimiento. No son coreografías que ellos aprenden, sino son los movimientos propios que al sentir la música ellos van armando, y lo que nosotras hacemos es tomar los movimientos de cada uno y darle una forma o una secuencia a eso. Bueno, estas salidas a la comunidad, folletería, nosotros, bueno, con el grupo de Ludahondo y varios hospitales de la zona sur, muchas veces salimos al Parque Patricios a contarle a la gente que están estas actividades dentro de los hospitales, que son gratuitas, que pueden formar parte. La revista de diagnóstico médico, que es esta que está acá, sale 4 veces en el año y nosotros tenemos un espacio que nos da la revista para poder contar lo que hacemos. Redes sociales, tenemos un Facebook, salidas, vamos mucho, esa salida es del Arte vamos al Conex, a los lugares donde conseguimos entradas, vamos. Participación en jornadas, viajamos bastante y, bueno, eventos. Conclusiones, bueno, 2 cosas me parece importantes, que el registrarnos nosotros también, el intercambiar con el paciente, el empatizar, nos ayuda a conocer cuáles son las necesidades de esa persona y así trabajar hacia lo que esa persona considera, o el grupo, la comunidad considera que es lo saludable hoy, ¿no? Para que caminemos todos hacia ese lugar, hacia que es hoy lo saludable. La creatividad que las personas desarrollan en un espacio seguro, en un espacio contenido, lo que tienen que resolver cuando hay una mancha en una hoja, cuando tienen 2 telitas para armarse un disfraz, o cuando tienen que improvisar algo, esa creatividad que ellos desde la emocionalidad adquieren ya son herramientas que se llevan para toda la vida y que no solo les sirven en ese momento, sino que le van a servir cuando le den un mal diagnóstico, cuando tenga poco para cocinar o cualquier situación del día a día que tenga que resolver. Bueno, ahí está la foto del calendario. Muchas gracias. Nosotros tenemos, pensé que estaba, bueno, un Facebook que es Arte en el Pena, igual tengo unos folletitos si alguien los quiere, o nos encuentran en el Hospital Pena en cardiología todos los días. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mariela. Y seguimos ahora en orden cronológico del Power con la licenciada Girelli, tangoterapeuta. Espera que te tengo que dar esto. Que trabaja con tanto la comunidad hospitalaria como con la comunidad de pacientes y familiares. Pablo, necesito que te quedes. ¿Puede ser? Sí. Gracias. Paso el micrófono. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias, Pablo, por esta invitación, y a la licenciada Casalaspro la buena idea que tuvieron de reunirnos, y así podemos contar un poco
qué es lo que se hace desde el arte para ayudar a la salud, tanto física como mental. Bueno, yo quiero presentarles primero de qué voy a hablar. A ver, ¿de qué voy a hablar? ¿Tengo que estar con esto tan fuerte enseguida? ¿En serio? Bueno, cortamos. Bueno, ya se los presenté, creo que todos lo conocemos, sabemos que el tango es el símbolo de nuestra identidad y por el tango nosotros somos conocidos en el mundo. Pero en realidad no quiero hablar, podríamos hablar de muchos aspectos del tango, lo que me interesa hoy es ver cuál es la relación con la salud, tanto física como corporal. Quisiera darles una idea de por qué puede ser utilizado en salud. Escuchando a la licenciada Ballesta me doy cuenta que tenemos muchísimos puntos en común y que desde el arte y desde todas sus manifestaciones nosotros podemos ayudar a una mejor calidad de vida. Lo que quiero ahora es decirles cómo podemos llegar desde el tango. No es fácil incorporar el tango en los hospitales, y tampoco supongo que ninguna manifestación de arte es fácil. Siendo yo fonoaudióloga en San Martín, puse una escuela de teatro para chicos, cosa que costaba muchísimo, así que, pero bueno, estamos en el camino y encontramos algunas puertas abiertas. Yo creo que lo que hace al tango tan terapéutico fundamentalmente es el abrazo. Ustedes piensen ese abrazo con el cual yo me encuentro con otro, ese encuentro que puede ser como muy impactante, ¿no? Por unos 2-3 minutos yo comparto el misterio de esa otra persona y cuando me abrazo se empieza a liberar todo un lenguaje corporal, hay un lenguaje del que dice y del que responde, un lenguaje que es sin palabras. El tango, dicen que el tango es dolor. ¿Por qué es dolor? Porque nació a fines del 1800 de toda una generación de inmigrantes, bueno, que habían dejado la patria, la madre, la esposa, por eso el tango es añoranza, es tristeza, es la patria perdida, y todo eso, cuando en los pies del bailarín compadrito se convierte en baile, todo ese dolor se convierte en belleza y eso es lo que nosotros usamos cuando bailamos tango y cuando lo usamos con fines terapéuticos. Para bailar yo tengo que conocerme fundamentalmente, tengo que estar parado, tengo que tener un eje, un equilibrio para poder después encontrarme con ese otro y con los otros en una pista. Estando en la milonga y viendo, uno puede conocer muchas cosas de uno mismo, ¿no es cierto? El tango, si nosotros lo vamos a pensar desde el punto de vista de la danza, yo para bailar tengo que coordinar mis movimientos, tengo que percibir los estímulos, tengo que saber moverme en el espacio. Tengo que poder comprender lo que me están diciendo y para codificarlo y a su vez dar una respuesta. Desde el punto de vista si lo voy a considerar un deporte, puedo pensar que mejora mis movimientos, me va a dar más flexibilidad, va a mejorar el aparato respiratorio, el circulatorio. O sea, yo todo esto lo que les quiero decir es por qué lo podemos utilizar en distintas patologías. Cuando comienzo a bailar, el tango tiene como un lenguaje propio, son cosas que tengo que aprender, son herramientas, que es como un abecedario, con el cual después yo voy improvisando mi baile en la pista. Tengo que aprender a estar parado, a cambiar el peso, a respirar, tengo que conocer cómo caminar, el cruce, el giro, los ochos, bueno, toda una serie de cosas para después improvisar cuando estoy bailando.
teniendo en cuenta todo esto y después con el aporte surge entonces la tangoterapia como una disciplina que utiliza el tango, tanto la música como la poesía, con fines terapéuticos. Bailando tango yo puedo aliviar síntomas de distintas patologías, puedo acompañar el sufrimiento, acompañar a personas en el sufrimiento, por eso es tan bueno, después les voy a explicar con qué patologías se puede hacer. Se usa también muchísimo en discapacidad. Cuando, no sé si todos conocen, hay grupos de personas ciegas que bailan tango, hay personas con discapacidades como chicos con síndrome de Down, realmente cuando los vemos bailar es emocionante. Y aparte de todos los beneficios que trae en el cuerpo, también bailar tango, piensen que se hace en grupos y entonces desarrolla un montón de habilidades a nivel grupal y herramientas que después le van a permitir a las personas, por ejemplo, incorporarse en en otras disciplinas. Bailar el abrazo y el baile en grupo realmente es muy contenedor. Y por eso entonces surge esta tangoterapia y con el aporte del psicoanálisis, de la psicomotricidad, de la psicología, de la teoría, de los postulados psicosomáticos, de la teoría de coordinación de grupos de Pigeon-Rivière, y teniendo en cuenta investigaciones que se han hecho tanto en el país como en el exterior sobre los beneficios que trae, surge entonces esta disciplina que llamamos tangoterapia. En mi caso personal, cuando yo comienzo a bailar tango, era fonoaudiólogo, bailaba otras cosas, y realmente notaba que había cosas que había visto en psicología o en psicoanálisis y que de repente me caían en el cuerpo. Entonces iba al hospital y decía, mira, tal cosa, yo creo que mis compañeras me miraban y decían, bueno, ahora se le dio por el tango y es lo mejor que hay. Pero no, realmente fue así. Yo cuando lo pude llevar al cuerpo y notaba que había cosas que no podía hacer bailando tango, me di cuenta que no era el cuerpo que no podía, sino que era mi mente que no me dejaba, o resistencias que no tenía, inconscientes que yo ponía. Todas estas disciplinas que nombré lo que tienen en común es que saben que el cuerpo y los movimientos nos permiten expresar todo lo que es los contenidos inconscientes cuando yo me muevo, que es yo me muevo y descargo una tensión. Bueno, a ver, el tango, ¿alguno baila tango acá? ¿Nadie más? ¿No lo experimentaron nunca? Bueno, quizás podemos hacer una pequeña cosita para experimentarlo. Ustedes saben que el tango se baila de a dos y hay dos roles. Está el rol que guía, o dicen el rol masculino, el líder, y está el que sigue o el rol femenino. Yo creo que ahora ya no es tan así. Piensen que esto surgió a fines del 1800, la sociedad fue cambiando, los roles de la mujer fueron cambiando también, y ya no es la persona que sigue el rol no es pacífico de ninguna manera. O sea, para bailar tango alguien tiene que guiar, si no estaría bailando salsa o cualquier otra cosa. Alguien guía, pero yo sigo, pero a la manera que yo quiero, ¿sí? O sea, yo no dejo nunca de estar presente, si no, no sería un diálogo. Y para mí bailar tango es un diálogo. Se dicen y se responden permanentemente, y eso es también lo que estamos usando en tangoterapia. Cuando yo veo una pareja que baila tango, realmente puedo ver las emociones que, si sé mirar, y si tengo ganas de mirar, y si estoy adiestrada a mirar, puedo ver cuáles son las emociones que lo están embargando en ese momento. No sé, puede haber tensión, aburrimiento, cansancio, una serie de cosas. Imagínense, yo me encuentro con alguien, en un primer momento y me abrazo. Ese encuentro es, bueno, a lo mejor hay una profunda conexión, pero a lo mejor hay un rechazo. La idea es ver qué me está pasando a mí cuando estoy bailando, hacer consciente todas esas dificultades para poder trabajarlas. En tangoterapia se trabaja a semejanza de lo que es una milonga, ¿no? En una milonga usted sabe que se cumplen distintos rituales.
hay que circular en sentido contrario a las agujas del reloj, se bailan 4 tangos, lo que se llama una tanda, después se deja a la pareja y se vuelve a comenzar con la otra tanda. Hay miradas, yo miro y busco al próximo partener. Además, el abrazo, que es fundamental, y bueno, en la sesión terapéutica nosotros tenemos entonces un grupo de contención donde se trata de llevar al paciente a realizar movimientos que no sean rígidos ni de mera copia, sino que sean realmente de improvisación, y tratar de ir con pequeñas intervenciones viendo qué es lo que, cuáles serían las dificultades y de qué manera, haciendo conscientes fundamentalmente qué es lo que nos pasa cuando bailamos tango, porque cuando uno se abraza a otra persona pasan un montón de cosas, algunas muy lindas y otras a veces no tanto. Bueno, yo tengo que aprender a conocerme para ver cómo me puedo relacionar con esa otra persona, ¿no? Y en base a las dificultades ir actuando. En un grupo de tangoterapia, seguramente por las distintas patologías, nosotros sí tenemos que hacer sí o sí una entrevista para interiorizarme de quiénes son una entrevista previa con una historia, de acuerdo a las patologías que hay, y poder así interiorizarme primero de cómo se va a formar el grupo. La idea es formar un grupo lo más heterogéneo posible. A veces se puede, a veces no se puede. No es muy fácil conseguir el grupo. Pero después seguimos con una etapa por ejemplo, con ejercicios de relajación, de respiración, movimientos corporales para poder caldear de alguna manera, calentar el cuerpo, para llegar después a la tarea propiamente dicha y siempre terminar con un final donde se puedan intercambiar qué es lo que estuvo pasando, qué se sintió, las dificultades, una serie de cosas, ¿sí? Bueno, yo quiero poner el otro. Los beneficios, quería decirles cuáles son los beneficios de bailar. Sí, sería el power que dice tangoterapia. Bueno, igual que el arte terapia, nosotros estimulamos, si usamos la tangoterapia como una herramienta terapéutica, como una herramienta de cuidado, lo que estimula fundamentalmente es la percepción sensorial, quiere decir que yo tengo que abrir mis sentidos, darme cuenta qué es lo que veo, lo que siento en ese abrazo y mientras me voy moviendo. El equilibrio es fundamental, la postura. Yo no podría bailar si me estoy cayendo y apoyando en el otro, porque los dos roles son complementarios y los dos se tienen que mantener su propio equilibrio. La plasticidad que me va a servir no solamente para bailar en este momento, sino para las distintas etapas de la vida, ¿no? Como decía la licenciada antes, me tengo que poder orientar en el espacio. Ustedes saben que en la milonga lo único es circular en sentido contrario a las agujas del reloj, pero el resto, para que sea democrático, yo tengo que tener un control de por dónde me muevo, para no pisar, para no ir encima del otro, para esperar. Justamente en base a esto, en Cuba se trabajó con tangoterapia en un grupo de chicos con conductas muy, muy violentas y enseñando el tango y los distintos códigos y los distintos rituales, pudieron ir encauzando sus conductas, porque el tangoterapia se usa no solamente en la Argentina, por supuesto, en distintas partes del mundo. Se ha visto los beneficios de bailar, como en Canadá, en la Universidad McGill, como les dije, en Cuba, en España y en nuestro país, en distintos hospitales. Por ejemplo, creo que en el PENA hubo un grupo de cuidados paliativos, de tangoterapia en cuidados paliativos, en una época.
No, pero antes tengo entendido que hubo un grupo de tangoterapia hace bastante para los enfermos de cuidados paliativos, como en el Hospital Alvear también, en Favaloro, estuvo en el Hospital Ramos Mejía, para adultos mayores, donde más, en el Hospital de Clínicas arriba hay para grupos de enfermos de Parkinson y bueno, creo que en el interior también en este momento, en La Plata, también en la Universidad de La Plata, en trastornos cardiovasculares, ¿sí? Bueno, yo tengo que tener además una memoria de trabajo, acordarme qué es lo que tengo que hacer, lo que me dijeron para poder responder con mi cuerpo y con mi baile. Por supuesto que la creatividad está siempre, ¿no? Yo bailo creando permanentemente. El tango, una pareja no baila el mismo tango 2 veces de la misma manera. Y ni con la misma persona, son distintos cuerpos, es como la vida, digamos, yo en el tango bailo la vida, es como si fuera una metáfora, ¿no? Y voy creando permanentemente, y lo que a mí me apasiona, porque a mí el tango me apasiona, es justamente esa posibilidad de creación y de que nunca se termina. Y la diferencia de bailar con distintas personas, que cada una me va a sugerir una cosa distinta. Bueno, a su vez, ahora pasamos en la parte de abajo, porque dice cuáles son los beneficios. Bueno, imagínense, cuando yo bailo, por supuesto que todo lo que es la parte muscular y de las articulaciones las tengo que mover y entonces se van a tonificar. Aumenta la actividad electroencefálica, con lo cual ustedes saben que el ritmo produce todo un aumento en la parte de la corteza motora, que es muy, muy importante. Oxigena el aparato respiratorio, aumenta la capacidad pulmonar, mejora la circulación sanguínea, disminuye la presión arterial. Por supuesto, por eso es bueno en la rehabilitación de problemas cardiovasculares, en los tratamientos del sobrepeso también, y es también una terapia emocional, digamos antiestrés, mejora lo que es la autoestima. En todos los casos, en realidad, lo que se ve es una mejora no solamente desde el punto de vista corporal, sino un cambio de actitud en la persona que baila, ¿no? Y yo, por ejemplo, cuando también empecé a bailar, perdón que me haga una referencia, pero todo esto que yo hablo lo he experimentado conmigo, por eso lo hablo y lo creo, y es así. Cuando empiezo a bailar, recuerdo digo, bueno, había aprendido, y bueno, voy a ir a una milonga, tengo que ver lo que es una milonga, bueno, fui con zapatillas, había salido del club, y entro al baño de mujeres, y las mujeres entraban vestidas de una manera, y salían de otra. Y yo digo, ¿dónde me metí? ¿Qué es esto? Primero, como que mucho no lo entendí, porque todo un arreglo y los zapatos y realmente después digo, qué bueno, cómo cambia la actitud de la persona que baila, la seguridad que da, la autoestima, realmente los beneficios son muy, muy buenos. Pero además creo que en todo esto está la música, ¿no? Todo esto sucede porque lo que nos une, bailando, yo no conozco a la persona que me saca, pero lo que me une en ese momento es la música. Termina la tanda y yo no sé con quién bailé, pero la música en ese momento realmente nos unió y fue. ¿Ya está? Ah, bueno, entonces quiero terminar, pero a ver, el tango creo que fundamentalmente es disfrute, así que termino con un pequeño videíto. Y aparte es mundial, está en todos lados, ¿eh? ¿Pasaron los 15 minutos? Bueno.
Vemos acá el otro también, lo sacás. Ahora cuando termina esto lo sacamos. Sacan agua del pozo. ¿Eh? Sacan agua del pozo, como dicen Sí. en Europa. Sí. Ah, mira, el gordo y el flaco. Bueno, ya está. Bueno, muy bien. Bueno, gracias. ¿Quién viene? Bueno, escuchando a las dos disertantes, vemos que justamente es una lástima que gente recién en la edad adulta o adultos mayores por ahí puedan encontrarse con su propio cuerpo. No se plantea qué déficit hubo educacional en nuestra sociedad, ¿no? como país, como para que uno se encuentre con su cuerpo recién por ahí en una edad adulta o adultos mayores, ¿no? Debe aprovecharse por ahí la educación de la escuela primaria, de la infancia, cuál es el déficit que hace que no nos conectemos más con nuestro propio cuerpo, y tal vez uno especula que bueno sería si nos conectáramos más desde chiquitos, eso estimularía tal vez la cooperación, el diálogo, la sociabilización, la empatía con el otro, la convivencia, y es parte de nuestro déficit como sociedad, ¿no? Así que, bueno, ojalá se pueda ir estimulando esto cada vez a edades menores y desde más chiquita la persona, ¿no? Ahora escucharemos a la licenciada Eugenia Calvio, que coordina el espacio dedicado a las terapias artísticas del Hospital Daondo, que se llama Espacio Vital, en el área de cuidados paliativos. Paso yo, pero querés abrirlo vos. Lo abro. Y paso desde el enter, ¿no? Esto lo pongo. No, el video no, ese, el pago. Esto va acá, así no lo tengo que andar sosteniendo. ¿Sube, Pablo, esto? Sí. Sube. ¿Se va a subir? ¿Se queda? Bueno, gracias. Gracias por la invitación. A ver, un poco mi presentación tiene la inquietud de, por un lado, delimitar cierto posicionamiento. Me pareció interesante tener un ámbito que entrecruza el periodismo y la medicina, para poder pensar las terapias artísticas en relación a la salud. Y un poco yo pensaba que también parte de esta presentación es un modo de presentar un poco mi recorrido. Yo vengo del ámbito del movimiento y de la danza desde muy chica. Digo, de pronto hay algo que reconocí en esto que dice Pablo. Para mí ha sido un recorrido importante que un poco orgánicamente me ha ido llevando y guiando en las elecciones que he ido haciendo. Cuando sentí que ya no disfrutaba de mi ejercicio profesional de la danza, al cual estaba dedicada, decidí que el cuerpo era otra cosa. Cuando empezó a haber una exigencia puesta en el cuerpo y en la competencia con el otro que ya no me hacía disfrutar, sentí que había que explorar por otro lado y fue que estudié una disciplina de la rehabilitación, como es la terapia ocupacional. Estudié en la Universidad de Buenos Aires la licenciatura y seguí un recorrido largo en hospitales haciendo residencias y jefaturas de residencia, siempre interesado un poco en explorar el dolor, pero como una entidad más amplia que el dolor físico, como el sufrimiento humano. Por eso, un poco por añadidura, me dediqué a dolor crónico y al no poder seguir mi formación en dolor crónico de una manera más sistemática y existiendo la residencia posbásica de cuidados paliativos, hice esa formación en
cuidados paliativos y la jefatura en cuidados paliativos. Así que es un recorrido amplio que finalmente, después de muchos años de hospital, confluyó en mucho aprendizaje, mucha clínica y una sensación que tenía que ver con no poder responder a todas las preguntas que me seguían apareciendo en relación a la salud. Así que después de estar mucho tiempo y muchas horas dedicadas a hospital y a formaciones más tradicionales, volví a escuchar la fuerza, digamos, de lo corporal en mí, que nunca se había apagado, sino al contrario, siempre se ha ido articulando con mi actividad en la salud, y decidí formarme y empezar un camino en el cual estoy como terapeuta corporal, con varias disciplinas y técnicas integradas, ¿sí?, con las cuales me encargo de rehabilitar desde un abordaje corporal. Tengo una mirada y una posibilidad amplia en relación a eso, que no le quita tecnicismo, pero que sí le da una apertura al acercamiento del cuerpo del otro. Desde este lugar también hago dolor y cuidados paliativos, además de otras situaciones de salud. Y un poco pensaba esto, ¿no? Un poco este ha sido mi recorrido. En tanto la terapia, lo terapéutico queda explicitado, descorre el lugar habitual del arte, ¿sí?, que siempre es terapéutico en sí mismo, pero solamente que está como entrecruzado y subrepticio a lo que uno está vivenciando. Siempre bailar, pintar, cantar religa con la identidad y hay un modo de expresar lo que uno es, que es placentero y que es terapéutico aunque uno no le dé ese título. En tanto explicitamos lo terapéutico del arte, lo corremos del ámbito habitual para poder traerlo a otro ámbito que es el de la salud y generar un lenguaje nuevo y distinto que no se pierde en esta transición, sino que al contrario complementa y enriquece el ámbito de la salud. Y yo creo que, y esto es un posicionamiento personal, lo que hace particularmente el arte en relación a la salud es algo que a mí me interesa bastante, que es alojar el caos, ¿sí? ¿A qué me refiero con caos? Todos lo vivenciamos en formas distintas, ¿sí?, pero cuando especialmente se hace carne o se hace explícito, se hace cuerpo, en forma de dolor, en forma de una limitación, de una deformidad, de un pronóstico no agradable, ¿sí?, a veces una sentencia de muerte, depende de cómo esté dada una mala noticia, ese caos se hace evidente, se muestra, ¿sí?, con todo lo que es. Y me parece interesante pensar que no vivimos por fuera del caos y justamente poder pensar el arte, que trae la posibilidad de otros lenguajes, aloja la posibilidad de darle un espacio, ¿sí?, justamente al caos. Antonio Escotado dice, donde el antiguo paradigma postulaba un mecanismo de relojería, el nuevo postula fertilidad al azar. Donde aquel suponía imperio de fuerzas, este exhibe una dinámica de formas. Y donde alardeaba de rigurosa exactitud, maneja ahora constantes de escala como corresponde a objetos que despliegan distancias infinitas dentro de áreas finitas. La tríada clásica, necesidad, fuerza, exactitud, ha pasado a ser ahora caos, forma y dimensión. En tiempos donde hemos podido empezar a reconocer el caos y la complejidad que supone la vida, caos y complejidad que alcanzó al replanteo de las ciencias, el valor incalculable del terreno no verbal para expresar, conocer, crear, transformar, comunicar, tiende puentes alternativos a la ventana reduccionista por la que alguna vez creímos conocer el mundo. Nos podríamos preguntar, yo que intento hacer medicina integrativa en Argentina, es quién integra a quién o qué integra a qué. Ya en el año 77, George Engel planteaba el modelo psicosocial de enfermedad y hacía una distinción fundamental al identificar que estar y sentirse enfermo no son la misma cosa, desmalezando el camino al reconocimiento de cómo los factores psicológicos y sociales no son solo secuelas, sino determinantes del estado biológico del individuo.
Sin duda, como sujetos de proceso, aún lo reconozcamos y aún lo vivenciemos, estamos recién recorriendo el camino que nos lleve a asimilarlo. Merleau-Ponty señala que nuestra visión del hombre no dejará de ser superficial mientras no nos remontemos a su origen lingüístico e intersubjetivo, mientras no encontremos debajo del ruido de las palabras un silencio primordial. Somos cuerpo, no objeto, se trate del cuerpo del otro o del mío propio, y no tengo modo de conocer al cuerpo más que vivirlo. La experiencia vivida de cuerpo no tiene que ver con el pensamiento ni la idea de cuerpo. La danza, como ámbito, tanto como tránsito, posibilita abrir la puerta para ir a jugar. Un juego donde no hay supremacías, porque la sola acción y expresión se define por integración. La integración, justamente decíamos de la terapia, del arte y de la salud, por definición es un proceso unificador. Y lo que unifica transforma, dispone y empodera a las partes como algo más que la suma de ellas. Ya no hay mente sobre cuerpo o cuerpo sobre mente, ni límites claros en cuánto de lo tuyo ahora me es propio y cuánto de lo mío has resignificado. Amalgama, asimilación, la danza parece proponer este lenguaje particular que habilita, rehabilita a un diálogo diferente entre las partes del todo, mías y del contexto del cual formo parte, diluyendo los límites. Límites que dejan así de ser limitaciones para transformarse en oportunidades. Oportunidades de recoreografiar mi forma de hacer, de danzar otro argumento, de escenografiar con otros apoyos o sin ellos, de apoyarme en el espacio y dejarme sostener, de no utilizar vestuario o utilizarlo cuando lo decido. La cualidad de danzar, de bailar, alude a un ser activo con todo y pese a todo, como si la integridad, término que se desprende de integración, trascendiera el acotado sentido que otorgamos al moverse. Moverse es estar en movimiento. En este sentido, ejercer y ejercitar la autonomía en su forma más profunda, ejecutando pero especialmente decidiendo, llamando a mover aquello que se moviliza y activa aún antes de apreciarse el movimiento desde afuera, aún antes de hacerlo visible al ojo humano. Voluntad, espíritu, motivación que solicita el centro de la escena, que hace a cada danzante artífice de su modo de recuperar el ritmo de su danza, que con ayuda define el paso a seguir, pero también encuentra espacios para improvisar. Y cuando las palabras no alcanzan, hay una ruptura en la posibilidad de expresar, pero que se enriquece en el ámbito del gesto. Por eso traje algunas fotos de pacientes que son parte de Espacio Vital, para que pudieran poner su atención por un momento en el gesto y en lo que el gesto habla más allá de las palabras. Y si tenemos que darle un marco, ¿sí?, a lo que hacemos desde las terapias artísticas, se englobarían las categorías que se definen, ¿sí?, desde la medicina integrativa. Las terapias artísticas y expresivas serían un vehículo, ¿sí?, un medio para recuperar salud, equilibrar. Y en este caso, como estamos más orientados desde el arte, escogí pensar con ustedes de qué manera el arte se puede articular con la salud, pero queda muy por fuera del tiempo de esta ponencia la posibilidad de que pudiéramos pensar juntos lo que es la fisiología, ¿sí?, en ese encuentro con el arte. Un poco trajo esto Noé, ¿sí?, al contarles cuestiones sobre el equilibrio, cuestiones sobre la postura, cuestiones
como decía Mariela, sobre la emocionalidad, pero hay toda una cuestión fisiológica relacionada al sistema nervioso autónomo, ¿sí? A la producción de hormonas, al equilibrio entre los hemisferios cerebrales, que hace extremadamente interesante y con suficiente sustento científico el arte también. Todo eso nos está pasando mientras bailamos, cantamos, nos movemos libremente, recuperamos libertad a través del arte y no lo tenemos en cuenta hasta tanto tomamos el arte como un medio para, y eso lo vuelve terapéutico. En Argentina no tenemos regulaciones sobre medicina integrativa como sí la NECAM, ¿sí? En Estados Unidos hay guías que lo que intentan es empezar a generar medicina basada en la evidencia de la medicina integrativa, con investigaciones acerca de diversas técnicas, desde la acupuntura, el reiki, el yoga, las terapias tradicionales, que no son tradicionales para nosotros, sino para culturas ancestrales, ¿sí? Como todas las técnicas que vienen de Oriente, con distinto nivel de evidencia, ¿sí? Poca evidencia de nivel A, ¿sí? Y más evidencia de menor envergadura, pero porque en general son estudios mucho más chiquitos, con Ns mucho más chiquitas, y hay mucho más por hacer en investigación en este área. Un poco mi intención en el hospital era generar un centro de día que no fuera el típico centro de día solamente asociado, sin restarle importancia a lo recreativo y a lo social, sino que pudiera empezar a pensar la complementariedad, nunca la sustitución, eso es medicina integrativa, ¿sí? Complementar los tratamientos tradicionales para potenciarlos, ¿sí? Así es que trabajamos con pacientes, como es un hospital gastroenterológico, pacientes oncológicos, pacientes de motilidad intestinal, pacientes con celiaquía, pero como una corriente contraria también a lo esperable, me parece que los espacios donde lo que convoca es la salud, no la enfermedad, abrimos este espacio a la comunidad, a los familiares y a todos los que quieran venir, tengan o no una enfermedad, porque no es eso finalmente, sino el recuperar salud lo que los iguala, ¿sí? Y de esta manera, un pilar importante por el cual vamos, recién tenemos un tránsito de 1 año y medio, ¿sí? Es muy joven todavía el proyecto, pero vamos por hacer un énfasis fuerte en lo que es la salud de los que cuidan, como una manera, un poco a colación de lo que decía antes, que experienciar marca la diferencia. No solamente que un médico pase por una terapia complementaria va a marcar la diferencia a la hora de derivar, sino de saberse cuidar a sí mismo. El mensaje, estamos pensando a futuro, el mensaje de una sociedad, ¿sí? Y de una comunidad científica puede ser absolutamente otro si uno tiene la capacidad de experienciar la salud desde los distintos costados posibles. Entonces, un poco vamos por esa situación de que haya una parte importante de lo que es cuidado del cuidador desde ese lugar. ¿Qué tenemos en Espacio Vital, que es el área que coordino? Y ahora voy con esto. Tenemos en este momento taller de fortalecimiento de la memoria. Es un taller de los que ustedes pueden ubicar como en INECO, que nombraban, que nombraba ella, talleres orientados a la estimulación cognitiva o a la rehabilitación cognitiva. El taller de fortalecimiento de la memoria es un espacio importante. Tenemos consultorio de Reiki, consultorio de osteopatía, talleres de trabajo corporal para pacientes, familiares y comunidad, y otro para profesionales de la salud, a los cuales están todos invitados. Tenemos canto, tenemos tango, Noé nos da una mano con el tango, y vamos por más. La idea es empezar, hacemos algunas caminatas saludables, con cierta periodicidad en el año vamos generando un taller de maquillaje para pacientes oncológicas, con las cuales trabajamos cuestiones de imagen corporal y autoestima. Y la idea es un poco darle un sustento y una base científica de a poco a todo esto que estamos haciendo, a todo este recorrido. Sabemos que no hay demasiados antecedentes también, y eso es un gran desafío
pero desde el lugar de la pasión, como decía, por lo menos en mi caso, desde el lugar de la pasión, como decía Noé. ¿Por qué traigo esto? Porque en un ámbito periodístico yo pensé, digo, bueno, varios van a estar al tanto de qué es, no sé si viendo la silla cayeron, ya cierro. Bueno, esto es un fiel ejemplo de lo que no sabemos alojar. El pensamiento lateral no es algo que sepamos alojar. Esta fue una noticia de España, donde a un niño de 7 años, además de no comprender que había utilizado otro circuito cerebral, le pusieron una cruz en rojo. Algo de esto, hablando en términos de difusión, nosotros también folleteamos en la comunidad, en el barrio, en las redes sociales, y de a poco son estos los ámbitos que nos ayudan a divulgar, y el boca en boca es lo que mejor funciona. Finalmente, sabemos que algo de lo que le pasó a este niño de 7 años nos pasa también, ¿no? O sea, no es fácil ir a contrapelo de lo establecido, sobre todo en un hospital público, en un ámbito, sobre todo donde todavía la hegemonía médica sigue siendo un hecho, y entendiendo desde la teoría de la complejidad que todo eso es en realidad la salud del que viene a consultar. Todas esas ramificaciones unidas y más chiquitas y más entrelazadas. Tan complejo como eso, y se intenta resolver tan simple como una cruz roja sobre el papel. Algo de esto nos pasa, pero algo de esto es lo que nos incentiva a seguir también, el desafío que supone ir por más en medio de esto. Simplemente para ver el entretejido que propone la medicina integrativa, fíjense que en términos de salud habla de arte de la salud, justamente, las dos palabras que nos convocan hoy. Y yo traje un pequeño videito, que si me permiten lo paso, donde en la sala va, creo que va, Pablo, a ver, para, porque está desde acá. Sí, ahí voy. Esto es en la sala de Hospital de Día de Oncología, mientras los pacientes se están pasando su quimioterapia, ¿sí? No quiso. Así. Se niega. Lo pasamos, después está igual aparte. Bueno, y para terminar, quería concluir con esto, ¿sí? Donde lo que vamos haciendo es un entretejido y un lenguaje nuevo, desde lo que proponemos. Vamos trabajando del sin palabras, que es todo el lenguaje de lo artístico, a la palabra justa, del caos a un ordenamiento diferente que abre puentes, a veces a la fealdad, a la simetría, al caos como aquello que habita en nosotros y que en todo caso se nos enseñó a regular. Y un poco para cerrar, quería dejarles esto, ¿no? Nos auguro a todos poder integrar los prejuicios, mirarlos y danzar con ellos para permitir que el anciano que somos o seremos tenga su lugar para bailar, y que la discapacidad con la que cargamos para la mirada de un gran otro se digiera de una vez y para siempre con uno mismo. Que la muerte, tan escamoteada en nuestra sociedad, haya quien dance la vida mirándola de frente, como recordándose que calidad no es cantidad. Muchas gracias. Si puede ser, lo vemos es un minuto. No sé si acá saldrá mejor. Ahí va. Ahí va mejor. Sí. Este es el nuevo centro de día del Hospital Cuidador, es un centro modelo realmente dentro del ámbito del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y se hizo con aporte tanto de ONG como Instituto Nacional del Cáncer, el gobierno de la ciudad, de forma mancomunada.
Bueno, escuchándote, gracias. como el inconsciente se estructura a través del lenguaje, ¿no? Como un lenguaje, pero el lenguaje, que nosotros decimos lenguaje corporal, no es disociable, por ejemplo, del acto de fonar. El acto de fonar también es un movimiento corporal, aunque no nos demos cuenta. Tenemos la idea de que por ahí una cosa es lo que uno habla y el resto es el cuerpo, ¿no? En la expresión. Y aún lo que uno habla está determinado por un movimiento muscular, articulatorio, etc. Y aún si uno escribe, está escribiendo con sus manos en un movimiento, es decir, todo es movimiento. En todo Y articulando caso, un movimiento de las cerebral, ideas. Exactamente. Entonces, el inconsciente se estructura como un movimiento eventualmente y ahí se vincula con el consciente. Y otra cosa que me puse a pensar cuando hablaste del tema de la muerte, por ejemplo, y nosotros, bueno, que vemos tantos pacientes en situación de muerte, en situación de sufrimiento, obviamente que el arte y el movimiento ayudan a elaborar ese duelo anticipatorio, el duelo por el propio cuerpo, ¿no? Del paciente, ayuda a reconocerse e ir haciéndose la idea de que tal vez ese cuerpo no vaya a estar, pero bueno, amigándose con ese cuerpo en las instancias previas a la muerte. En una sociedad como la nuestra, que con la ausencia de los cuerpos tiene tanto problema, ¿no? Me parece un problema que nos atraviesa terriblemente, no sabemos lidiar con la ausencia de los cuerpos, ¿no? En todo caso, sobre todo cuando hay una situación de sometimiento. Lo que trata de hacer esto es justamente liberar esos cuerpos para poder elaborar ese duelo y no transferir o no transcurrir esa situación de pérdida como una cosa negativa, ¿no? Sí, hay una situación interesante que desde la corporeidad lo que decimos es que incluso uno queda en el gesto heredado en otro, en el recuerdo de un olor, en el sombrero como lo portaba alguien, ¿no? Y esa imagen que se internaliza, que tiene que ver con el portar un cuerpo el otro, pero que se internaliza en el recuerdo en uno, es que el otro de alguna manera sigue teniendo cuerpo, aun cuando ya no está corporizado en este plano, podríamos decir, y eso es muy interesante porque tiene que ver con algo de esto que dice Pablo, incluso a veces cuando uno puede moverse más que el otro, como en esta situación, hay un espejo y hay un reflejo, que también tiene que ver con las neuronas espejo, que sirve el movimiento del otro en relación al cuerpo del otro, ¿sí? O sea, el cuerpo de ustedes en esta sala, el gesto de ustedes en esta sala, no me es ajeno a mí y me está dando desde el lugar que sea un sostén y un soporte, pero de ninguna manera me da lo mismo que estén o que no estén. Hay una resonancia, entonces la verdad que es muy interesante pensar este tema de los cuerpos y de lo que está entrelazado en nuestra vida cotidiana. Y el darse cuenta, como dice Pablo, de las pérdidas a nivel corporal, si uno lo acompaña desde lo terapéutico, es el mejor registro que se va dando, porque es en el plano físico, ¿sí?, de que la finitud se acerca y hay mucho por trabajar en ese sentido, desde las cosas más chiquititas de todos los días. Gracias. Muchísimas gracias. Y ahora vamos con la licenciada Ferrari Álvarez. Te paso esto. Sí, Susana Jiménez. Espérate. Listo. Sí, yo lo pongo, no te preocupes. César. Sí. Ahí está. Y para pasar... Vamos a avanzar página. Perdón. ¿Acá? Vamos a avanzar página, ¿no? Perfecto. Bueno, buenas tardes, noches. Muchas gracias a todos. La verdad que para mí es un honor, agradezco a la doctora Casalastro que me convocó. Para mí es un placer siempre hablar de musicoterapia, algo que me eligió a mí. Yo creo que nací musicoterapeuta, no me imagino haciendo otra cosa, así que cuando uno siente lo que hace con pasión, da gusto cuando te convocan a contar lo que haces. Así que bueno, yo les voy a contar un poquito qué es la musicoterapia, entendiendo un poco que imaginaba
que iba a contar con un auditorio que, quién sabe, disciplinas tan nuevas como las nuestras no es algo tan común. Entonces es importante que, bueno, conozcamos un poquito de qué se trata la disciplina. Pero para eso les voy a contar algo muy simple que tiene que ver con un poco el ideal y las formas sociales en donde aparecen nuestras profesiones y lo que la gente imagina, ¿no? Entonces, cuando alguien dice que estudia musicoterapia o que es musicoterapeuta, bueno, las personas rápidamente lo relacionan con esta imagen, ¿no? Con la imagen del estrés y el relajarse, ¿no? La música como algo que te relaja, como una instancia de introspección. Mi familia se imaginaba que yo iba a terminar así. Por suerte mis padres pudieron verme que ese no fue mi final, pero cuando yo a mi papá le dije que iba a estudiar musicoterapia, lo primero que me dijo, ¿músico qué? Imagínense hace 30 años atrás, si hoy por hoy todavía no se sabe, imaginen hace 30 años atrás. Bueno, pensó que iba a estar tocando música y pidiendo en la calle, por suerte no me pasó eso. Los que estudiábamos o los que estudiamos musicoterapia nos imaginamos esto, que nos vamos a transformar en personas orquesta, que vamos a andar con muchos instrumentos tocando a la vez, teniendo que hacer todo junto. Y en realidad, la realidad es esta que ven ahí, ¿no? En esta cuarta imagen creo que hay una síntesis muy clara de lo que realmente es la musicoterapia. Creo que lo que se puede visualizar en esa imagen, si ustedes están de acuerdo conmigo, es un vínculo a través de una experiencia, en este caso musical, en donde hay dos personas que son convocadas por el mismo recurso, en este caso la música. ¿Por qué? ¿Por qué existe la musicoterapia, ¿no? Para esto tenemos que irnos un poco para atrás y hablar de la música y el hombre, ¿no? La música es una función inherente al ser humano. Los pajaritos cantan, pero no deciden cantar, es una forma en la que tienen de comunicarse. Sin embargo, nosotros tenemos la voz hablada y la voz entonada. Podemos decidir cuándo queremos entonar y cuándo queremos hablar. Esto nos hace únicos a los seres humanos y la música es una función inherente absolutamente al ser humano. Todos nacemos con las capacidades para desarrollar una musicalidad, ¿sí? Una musicalidad que nos permita tocar un instrumento, cantar una canción, escuchar una canción. Esa musicalidad simple, innata, es la que apelamos los musicoterapeutas cuando vamos a trabajar con los pacientes. Por eso cualquier persona puede ser un paciente de musicoterapia. No es que hay que ser músico, ni hay que saber música, ni hay que tener una capacidad específica. Simplemente hay que tener una necesidad en relación a la salud, y ahí nosotros podemos trabajar a partir de la música como un medio. El lenguaje sonoro es el basamento para el lenguaje posterior verbal. Recién el doctor hablaba de nuestro inconsciente se estructura como lenguaje. Yo diría que hay que agregarle una S a esa frase y decir, nuestro inconsciente se estructura como lenguajes. Hay muchos lenguajes, ¿no? Y a veces, lamentablemente, cuando uno dice lenguaje, solo pareciera que hace referencia al lenguaje verbal, y en realidad es uno de ellos, ¿no? Es el que más usamos, pero es uno de ellos. Así que el inconsciente se estructura como lenguajes, y por eso podemos estructurarnos también desde la música, también desde la danza, también desde otras expresiones. Y bueno, desde los inicios de la humanidad el hombre usó la música más allá de lo artístico, ¿no? Al principio, en la antigüedad, había un uso de la música como terapia. En la actualidad existe la musicoterapia, digamos. Se pasó de un campo empírico, ¿sí?, a un campo absolutamente académico. Es muy importante que ustedes puedan diferenciar que la utilización de la música con fines terapéuticos no es musicoterapia, ¿sí? La musicoterapia es el uso de la música con fines terapéuticos por un profesional capacitado que estudió musicoterapia, ¿sí? Y esto también es importante que se sepa, porque muchas veces cualquier actividad que involucre la música, muchas veces se tiende a llamar musicoterapia, y la musicoterapia en realidad
es una disciplina académica, ¿sí? Los musicoterapeutas en la Argentina vamos a la universidad y obtenemos un título de grado, nos formamos, tenemos todos estos conocimientos, ¿sí? Estudiamos obviamente musicoterapia, teoría musicoterapéutica, música, medicina, psicología, antropología, entre otras cosas. Esas son más o menos las más destacadas. En Argentina hay, en todas esas universidades se estudia musicoterapia, es una licenciatura y principalmente lo más importante es que puedan entender que no somos maestros de música ni somos músicos, sino que somos profesionales de la salud. Nos habilita nuestra formación y nos forma para eso, para trabajar cuando hay una necesidad, cuando hay una dolencia, cuando alguien tiene un padecimiento, como se hablaba recién, ¿no es cierto? El primer curso académico que hubo de musicoterapia fue en el año 1919 en la Universidad de Columbia. Fue esta señora que se llamaba Margaret Anderson, que era enfermera, y formaba músicos para atender a pacientes en la posguerra. A partir de ahí se formaron muchísimas carreras, la musicoterapia empezó a crecer, empezó a crear su propio campo teórico y bueno, hoy existen formaciones de grado, de posgrado, hay doctorados, hay modelos teóricos latinoamericanos, europeos, norteamericanos y en nuestro país hay un muy gran desarrollo, por suerte, que nos permite tener una legislación, ¿sí?, que delimita y protege a los musicoterapeutas y a los pacientes en cuanto al ejercicio profesional, que marca incumbencias y que también restringe el uso de las experiencias musicales con objetivos terapéuticos en ámbitos de salud a personas formadas en musicoterapia. Ahí tenemos todas las leyes que tenemos hoy. Hoy los musicoterapeutas estamos dentro del Ministerio de Salud matriculados en categoría A porque tenemos una ley autónoma, al igual que los médicos, al igual que los psicólogos, al igual que los farmacéuticos. Así que bueno, de a poquito vamos creciendo y vamos teniendo nuestro reconocimiento, dado que en Argentina ya tenemos 50 años, ¿no? Es poquito, pero tampoco tanto. Bien, ¿por qué? ¿Por qué tuvimos este reconocimiento y por qué tenemos todas estas leyes y todo este respaldo y todo este reconocimiento del Ministerio de Salud? Porque es una disciplina basada en la evidencia, ¿sí? Todo esto que ven ahí tiene que ver con el impacto que tiene la música en el ser humano, ¿sí? Por un lado hay algo que para mí es lo más importante, que es el impacto que tiene la música a nivel de activación cortical, ¿sí? La música es la única o una de las pocas actividades del ser humano bihemisféricas. Ahora les voy a contar un poquito sobre eso. Todo lo que tiene que ver con la planificación motriz, ¿sí? La música motiva y permite una planificación de un movimiento, como se relataba antes, que permite que nosotros podamos trabajar, por ejemplo, con pacientes con Parkinson, ¿sí? En donde precisamente lo que hay que trabajar es eso, con pacientes con patologías motrices, con dificultades de movimiento, en donde esa estructura musical favorece que esa persona pueda planificar ese movimiento con un apoyo, ¿sí? Con una orden que le dan a su cerebro no solamente las ganas de mover un miembro de su cuerpo, sino también con un estímulo sonoro, ¿sí? Por otro lado, el impacto que hay de la música en relación a los signos vitales, ¿no? Por ahí antes se hablaba también de la modificación de la frecuencia cardíaca, respiratoria. Gracias a esto nosotros hoy por hoy estamos trabajando en materia de pseudoanalgesia. Yo pertenezco desde hace un par de años al Comité de Pseudoanalgesia y Delirio de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, en donde participo desde la musicoterapia, aportando todo nuestro trabajo como intervención no farmacológica en todo lo que es pseudoanalgesia en pacientes en áreas críticas. Y por otro lado, también todo lo que tiene que ver, y lo más importante, que es lo que motiva el resto de las cosas que les conté, que tiene que ver con la emoción, ¿no? Con esta posibilidad que tiene la música de que nosotros podamos registrarla y guardarla en nuestra memoria gracias al impacto que tiene en nuestras emociones. Ninguno de nosotros va a recordar una canción que no le signifique nada, ¿no? Si nosotros recordamos un estímulo musical, es porque algo
de nosotros está puesto ahí, algo de nosotros cuenta ese estímulo, ¿no? Habla de nuestra historia, de nuestros recuerdos, de nuestra identidad. Desde ese lugar hay todo un universo ligado a la emoción que también favorece una experiencia musical. Bueno, todo esto no lo digo yo, sino que lo dice la ciencia. Hay mucha investigación al respecto, por suerte, con una evidencia alta, con una universidad de grado A, que hace que, bueno, nosotros de a poquito vayamos ganando espacio. Estas son algunas de las áreas que impacta la música a nivel cerebral. Como verán ahí, bueno, no sé si se logra leer, bueno, activamos corteza motora, primero corteza auditiva, obviamente, corteza motora, sensorial, todo lo que tiene que ver con el cerebelo, cuestiones en relación al hipocampo, a la corteza auditiva, como les decía recién. Toda esta gran, amplia, sí, yo creo que el impacto amplio que tiene a nivel cerebral, por ser, como les decía antes, una función bihemisférica, digamos, todo lo que tiene que ver con lo rítmico está ligado al hemisferio izquierdo y lo melódico al hemisferio derecho. Esto genera que una experiencia musical active muchas áreas del cerebro. Por eso nosotros podemos trabajar con pacientes, por ejemplo, para que se den una idea, que tienen una afasia, entonces está alterada su voz hablada, y podemos trabajar desde la voz entonada en tratar de que ese cerebro vuelva a recuperar esa función que de alguna manera perdió con una afección, como puede ser una ACV, que impacta y genera una afasia. De la misma manera podemos trabajar con pacientes con patologías neurológicas muy variadas. Tenemos un impacto muy grande en todo lo que tiene que ver con los sistemas de memoria asociados a la música, por eso trabajamos con pacientes con demencias que de repente no saben cómo se llaman, están desorientados temporoespacialmente y sin embargo, a partir de recordar una canción, empiezan a activar otros sistemas de memoria por esto de la neuroplasticidad y vuelven, por lo menos por un rato, a recuperar parte de su identidad y se pueden relacionar con las personas con las que están en ese momento, pueden compartir recuerdos y pueden obviamente sentirse sujetos, personas, ¿sí? Bueno, esto ya les conté, no quiero usar mucho tiempo, pero bueno, en definitiva, a nivel neurocerebral, la música es un recurso que tiene un impacto no farmacológico, no invasivo, sin efectos adversos, que puede generar una activación muy importante, sobre todo con, ya les digo, pacientes que han tenido afecciones cerebrales graves. Yo trabajo mucho con pacientes en estado vegetativo, en coma, digamos, en todo lo que es área cerrada, en UTI, tenemos un impacto muy grande. Bueno, estos son algunos papers que quise compartir con ustedes, bueno, que hablan precisamente de lo que yo les relataba, ¿no? En cuanto a la planificación motriz, al impacto en los signos vitales, ¿no? Cómo la música puede generar aspectos en relación a la sedación o la motivación, depende del objetivo que uno tenga, podemos sedar. Nosotros en este momento estamos haciendo una investigación que estamos bajando la ansiedad en pacientes cardíacos postquirúrgicos. Digamos, los pacientes son operados y durante los 3 días subsiguientes a la cirugía tienen musicoterapia. Hicimos una investigación con un grupo control y fue muy grande la diferencia entre el grupo que tuvo musicoterapia y el que no tuvo musicoterapia. Es muy interesante cómo a partir de tener esta intervención, que es la única, digamos, en los pacientes, la única diferencia entre un grupo y el otro es musicoterapia, han podido bajar su ansiedad y vuelven a su casa en un estado muchísimo mejor y mucho antes que aquellos que no tenían musicoterapia, ¿no? Bueno, acá también hablamos de la reducción del dolor, en todo lo que tiene que ver. La musicoterapia trabaja muchísimo con pacientes oncológicos, con pacientes con dolor agudo, con pacientes también que han tenido cirugías. En el Hospital Álvarez estamos trabajando muchísimo con el servicio de traumatología y ortopedia, con pacientes postquirúrgicos.
en donde, bueno, a veces ya no hay más rescatos de morfina para dar, y bueno, y ahí podemos nosotros favorecer que el paciente se pueda relajar y pueda a veces recuperar o dormir, algo que sabe después de unas cirugías prolongadas, como son cirugías de columna, no lo puede lograr, y bueno, logramos que el efecto de los sedantes sea mayor, sea más rápido, no suplimos a los fármacos, pero sí muchas veces favorecemos el efecto. Bueno, el volumen hormonal, esto también se ha visto que se modifica. Es muy interesante cómo los pacientes empiezan a activar hormonas en relación a emociones positivas, y esto impacta muchísimo también en su mejora. Todo lo que es el impacto de la musicoterapia en pacientes ventilados. Nosotros en este momento estamos trabajando conjuntamente con los terapeutas ocupacionales, con los kinesiólogos, en todo lo que es el destete de los pacientes ventilados, momentos muy trágicos para los pacientes, que les cuesta muchísimo bajar su ansiedad porque salen de una sedación profunda y se encuentran que están con el respirador y se ponen muy nerviosos. Entonces, bueno, poder lograr que ese paciente esté mucho más calmo y pueda recuperar, bajar su ansiedad para poder destetarlos, a veces cuesta muchísimo, y bueno, también estamos ahí nosotros favoreciendo todo esto y trabajando todo el tiempo interdisciplinariamente, ¿no? Para nosotros es fundamental entender que la salud hay que pensarla de forma integral y la atención también. Entonces, trabajar con otras disciplinas, enriquecernos, favorecer unos el trabajo de los otros es lo que realmente impacta en el paciente y lo beneficia. Bueno, acá también el trabajo en neonatos. En este momento nosotros también estamos trabajando en la SUTIN con neonatos con bajo peso, también que están conectados a ventilación mecánica. Bueno, ahí también hay evidencia en donde se puede impactar favorablemente. Nuestros objetivos, como se habrán dado cuenta, no tienen nada que ver con la música. Son objetivos no musicales, ¿sí? Nosotros buscamos impactar en el sujeto a partir de la música en cuestiones que nada tienen que ver con la música, que tienen que ver con aspectos fisiológicos y cognitivos y obviamente emocionales y sociales, pero en donde la música es una excusa, es un medio para. Nosotros no buscamos hacer música con los pacientes para hacer música linda, para cantar afinados, para desarrollar una musicalidad artística, si se quiere, sí, para trabajar una afección, una necesidad. Obviamente, como veíamos recién, teniendo en cuenta el plano personal, social y físico, ahí ven un paciente que está tocando la guitarra, un paciente que tiene una sonda nasogástrica, ¿no? Que no podía hablar y sin embargo, bueno, no podía ni abrir los ojos y sin embargo está ahí haciendo una experiencia musical con una musicoterapeuta. Nuestras herramientas son las experiencias musicales y hablamos de experiencias musicales y no de música. ¿Por qué? Porque una experiencia musical es mucho más que hacer música. En una experiencia musical hay dos personas implicadas y a veces la música se utiliza como un recurso y está de fondo. Por ejemplo, para nosotros muchas veces una experiencia musical en musicoterapia es poder observar imágenes de cantantes y trabajar a partir de ese disparador la memoria. Entonces no siempre estamos haciendo música y sin embargo la música es siempre la excusa para otras cosas. Por eso hablamos de experiencias musicales y no de música. Hacemos música, obviamente. Hacemos música los musicoterapeutas, hacemos música con los pacientes, escuchamos música, cantamos, siempre utilizando la música significativa para el paciente. El efecto Mozart es una gran mentira, ya se probó que cualquier música puede tener efectos positivos y es la música significativa para ese sujeto la que realmente va a tener el efecto que nosotros estamos buscando. Así que nosotros lo primero que hacemos es asesorarnos y preguntarles a los pacientes cuál es la música que les gusta y con esa música trabajamos. Bueno, esto ya medio lo dijimos. Estos son algunos objetivos que, como verán, no tienen nada que ver con la música. Reducir el estrés, mejorar el humor, la motivación, todo lo que tenga que ver con el plano emocional social, promover sentimientos de seguridad, desarrollar estrategias de afrontamiento,
potenciar factores halogénicos. Dije eso y me acordé de un paciente que atendimos hace 2 semanas que le hizo un blues a la parca, ¿no? Un paciente que estaba atravesando, se enteró de que tenía una enfermedad terminal y con la musicoterapeuta pudieron juntos hacerle un blues a la parca. Blues que se llevó y la semana pasada nos mandó un WhatsApp con ese blues grabado con su sobrino, ¿no? ¿Cómo pudimos ayudar y estamos ayudando en ese duelo que el paciente está empezando a hacer en relación a esta noticia tan difícil que se tuvo que enterar cuando fue internado hace un tiempo en el sanatorio? Bueno, desde el plano físico, obviamente, trabajamos muchísimo con todo lo que tiene que ver con estimular a partir de determinados movimientos que hacemos al ejecutar de diferentes instrumentos en actividades de la vida diaria. El paciente puede agarrar una baqueta, pero bueno, esa baqueta le va a servir o ese movimiento le va a servir para favorecer después que pueda agarrar un peine, digamos. Nosotros no estamos buscando que toque un tambor, ¿sí? Sino que el tambor le pueda servir para trabajar esa función. Bueno, y así con todo lo que van leyendo ahí, que no quiero ser repetitiva. Bueno, esta es una pregunta que se las dejo abierta, que espero que si había dudas en qué hacíamos los musicoterapeutas después de esta rápida charla haya quedado bastante claro y ustedes puedan completar eso que está ahí, ¿sí? Volviendo a la imagen inicial. Obviamente que ofrecemos intervenciones no farmacológicas, inocuas, de bajo costo. Esto también no lo puse, pero está viendo muchísimos papers en donde estamos mostrando la efectividad y cómo reducimos también costos en esto que se está haciendo ahora de medir el costo-efectividad. Tenemos una efectividad muy alta, muy bajo costo en musicoterapia. Bueno, muchísimas gracias y ante alguna dificultad llamen a un musicoterapeuta, ese es mi mail. Les agradezco a todos por haberme escuchado. Se utilizaba la música en la década del 60 y 70 en los ambientes para lograr una armonía en las relaciones laborales, un trabajo más efectivo, más eficiente, ¿no? Y después no sé por qué esa ola un poco desapareció y por ahí con el ritmo de la sociedad más competitivo, ¿no? Más tecnologizado, ahora se escuchan más por ahí músicas muy rítmicas. Sí. Eso. En realidad la industria cultural descubrió que en los supermercados nos puede vender por todos lados, por las góndolas y también por los oídos. Entonces empezaron a poner música comercial. Y bueno, y nosotros estamos comprando, pero también estamos comprando la canción que nos vamos a comprar después cuando salgamos del supermercado. Exactamente. Y bueno, muchas veces los medios de comunicación también nos meten en forma reiterada, repetitiva y obsesiva un tema que tratan de imponer, ¿no? Totalmente. Digamos, objetivos artísticos. Es una industria. Y es como la moda en la ropa, ¿no? Una cosa igual. impuesta que no tiene mucho que ver con las relaciones individuales por ahí de la gente. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor.